Entendemos por Estado la organización política y jurídica de la nación. De ahí que, de esta manera, este concepto nos remite sí o sí a la nación. A la hora de comprender a la nación, partimos de ciertos aspectos necesarios que son, como por ejemplo, una costumbre, una cultura, una raza, una lengua, una religión y sobre todo un origen, un destino y objetivos. Pero ¿por qué nos remite el Estado a la nación? Porque la nación es el soporte sociológico del Estado. De ahí que al estudiar el Estado distinguimos los elementos como ser la población, el territorio, el poder, el gobierno y el derecho. La población es el elemento humano, mientras que el territorio es el elemento físico y el poder elemento político y jurídico. Por su parte, el gobierno es el elemento político y el derecho el elemento jurídico. La relación que se establece entre los elementos que hacen y conforman un Estado nos permite también a nosotros poder hablar, por un lado, de formas de estados, y en este caso vamos a tener en cuenta la relación que se puede establecer entre los elementos del poder con la población. Y podemos hablar de un Estado democrático, de un Estado autoritario y de un Estado totalitario. En el Estado democrático hay un respeto por parte del poder hacia los derechos humanos. En el Estado autoritario se dan continuamente las violaciones del poder para con los derechos humanos y el Estado totalitario niega la existencia de los derechos humanos. Pero también podemos establecer la forma de Estado a partir de la relación entre poder y territorio. De esta manera podemos hablar de un Estado unitario donde hacemos mención a un único gobierno central o nacional, ya que el poder es ejercido de manera centralizada. Podemos hablar de un Estado federal, donde aquí sí podemos hacer la distinción entre gobierno central, local, gobierno nacional o provincial, ya que el poder se ejerce en relación al territorio de manera descentralizada. Y por último, podemos hablar de un Estado confederado, que es la unión de varios estados a través de un acuerdo pacto. En este tipo de Estado no existe constitución, como sí se puede dar tanto en el Estado federal como en el Estado unitario. En el Estado confederado, cada uno de sus integrantes, cada uno de los estados que lo integran pueden separarse de la confederación. Planteado este aspecto de los elementos del Estado, vamos a hablar de las formas de gobierno. Vamos a tomar la clasificación de los griegos, tanto de Platón como Aristóteles, que van a clasificar a estas formas de gobierno en puras o impuras, o también se le llaman simples o mixtas. Dentro de las formas puras nosotros tenemos la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía proviene del griego monos, que significa único, solo,
y arkein, que significa primero mandar, gobierno. En cierta manera el significado podríamos decir gobierno de uno solo. Y eso es la monarquía, el gobierno de uno solo, que nosotros lo podemos identificar con el título de rey, con el título de príncipe. Es una sola, el poder se concentra en una sola persona. En cambio, en la aristocracia, este término que proviene del griego aristoi, que significa los mejores, y de kratos, que significa gobierno. Entonces el significado sería gobierno de los mejores. Aquí, quienes ostentan el poder y el gobierno ya no es una sola persona como en la monarquía, sino que ahora ya es un grupo de personas que por nacimiento, ciencia, profesión, riqueza, constituyen la clase privilegiada que gobierna al pueblo. En la democracia, esta terminología que proviene también del griego demos, pueblo, y kratos, gobierno, sería el gobierno del pueblo. Dentro de las formas impuras, nosotros encontramos la tiranía, la oligarquía y la demagogia o oclocracia. La tiranía es una forma de gobierno que se degenera de la monarquía. Este concepto, que proviene del latín tyrannus, que es gobernante ilegítimo, el poder lo ejerce de manera arbitraria y violentamente para satisfacer sus propios intereses, anteponiendo los intereses del pueblo. En la tiranía, al igual que la monarquía, el poder está concentrado en una sola persona, pero esta persona lo ejerce de manera violenta y tiránicamente, arbitrariamente. En el caso de la oligarquía es una degeneración de la aristocracia. Este término proviene del griego oligos, que significa pocos, y arché, que significa principio, rector, gobierno. Entonces su significado sería gobierno de pocos. En este tipo de gobierno gobierna una clase social determinada que en pos de sus propios intereses se olvida del bien común de la sociedad. La demagogia u oclocracia son formas impuras de gobierno que se degeneran a partir de la democracia. El término demagogia proviene del griego, que significa conducir, guiar al pueblo, ¿sí? En este sentido, este término demagogia no tenía un sentido negativo como hoy lo tiene. Por ello, algunos autores prefieren usar el término oclocracia, que viene de oclos, turba, y kraten, dominar. En esta forma de gobierno, de demagogia u oclocracia, se intenta manipular a la población, a la masa, para satisfacer sus instintos. Generalmente se puede dar en los momentos que hay que elegir gobernantes, donde los representantes que nos van a gobernar pueden prometer muchas cuestiones políticamente y que luego, realmente, cuando lleguen al poder, no la van a poder sostener. ¿Pero por qué? Porque se intenta dominar a la población, a la turba, como se dice aquí. Vamos a ver que en el caso de la forma de gobierno para los romanos, en el caso de
Polibio y Cicerón siguen tomando la clasificación de Aristóteles y Platón en cuanto a monarquía y aristocracia, y van a agregar a esta forma de gobiernos la república. Esta palabra, que proviene del latín res, cosa o asunto, y pública, que significa pueblo. Entonces se puede definir como cosa o asunto del pueblo. Esta forma de gobierno que plantea unos principios fundamentales que son, por ejemplo, la soberanía popular, el pueblo elige a sus gobernantes, la periodicidad de las funciones, donde plantea que los cargos tienen una periodicidad en sí mismos. ¿Para qué? Para evitar la perpetuación en el poder. También va a plantear como característica la división de poderes, es decir, va a distinguir tres funciones: la de elaborar leyes, la de aplicarlas y la de exigirlas. También la responsabilidad de los funcionarios sobre sus acciones, y por último la publicidad de los actos, que va a permitir al pueblo, a los ciudadanos, el poder fiscalizar la actuación de los funcionarios del momento. Vamos a centrarnos fundamentalmente en la democracia. Cuando hablamos de democracia, podemos hablar como estilo de vida o como forma de gobierno. La democracia como estilo de vida es aquel gobierno donde hay un respeto de la dignidad de la persona, su libertad y de sus derechos. La democracia como forma de gobierno ha sido definida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto se entiende que el pueblo participa activamente de la acción gubernativa a través del sufragio, el control que ejerce sobre los actos de gobierno, y sobre todo también que el pueblo es el soberano, entendiéndose por soberanía aquello que está por encima de todo y que no hay nada que esté encima de él. Eso desde esa perspectiva. De ahí que podemos plantear tres leyes fundamentales de la democracia, que son el respeto a la persona, a su dignidad y derechos, la igualdad de todos los hombres ante la ley, y sobre todo la soberanía popular. De esta manera planteamos las leyes de la democracia, que surgen de haber analizado a la democracia como estilo de vida y como forma de gobierno.